Sí, buenas tardes. Este es Jorge Carrasco. Los invito al estudio bíblico de En Busca de la Verdad. Asimismo, los invito a que se unan al grupo en Facebook y al canal de YouTube. Hagan clic en Facebook o YouTube para suscribirse. Muchas gracias. ¿Verdad? Hoy con el tema de este día es: ¿debemos de ir a la iglesia, sí o no? Es un tema que me están solicitando de varias partes del país y en Guatemala, El Salvador y Brasil, que les clarifique si es necesario ir a la iglesia o no, porque la presencia de Dios está en todas partes. Muchos nos preguntamos que podemos tener contacto con Dios en cualquier lugar, ¿sí? Una de las preguntas: ¿debo de ir a la iglesia, sí o no? Yo creo, para Dios hay que tener tiempo, hay que ir al encuentro con Dios. Es muy importante conocer o entender en dónde está la presencia de Dios. Muchas veces oímos decir que Dios está en todas partes, porque Él es Dios y porque podemos tener contacto directo en cualquier lugar que nos encontremos. Por eso muchos no tomamos la importancia de ir a la iglesia, porque decimos que Dios nos escucha en cualquier lugar. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a esto? Dios establece con Moisés un nuevo pacto. En Éxodo 19:3, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora, Éxodo 19:5, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Aquí Dios está estableciendo que si escuchamos bien, seremos sus amados. Hice un video en el cual mostré que Moisés no sabía cómo rendirle culto a Dios, que se encuentra también en la Biblia. Si Moisés no sabe cómo rendirle culto a Dios, él conocía los sacrificios y conocía los holocaustos, pero no sabía qué necesitaba para rendirle culto. Por eso es que se establecen, y ese es otro video que los invito a ver: ¿las leyes de Moisés son leyes de hombre o son leyes de Dios? El 99% dijeron, más del 99% dijeron que son leyes de Dios. Y esas leyes se establecen en el libro de los Levíticos. Ahí es donde Dios establece la ley de cómo se va a llevar el culto. Por lo que anteriormente en el Antiguo Testamento ellos hacían sacrificios, holocaustos, pero les faltaba el culto. ¿Qué elementos o qué era necesario para esto? En los tiempos actuales son tres también, que viene siendo la oración, la alabanza y el culto. Son tres elementos que deben de estar considerados. ¿Por qué es bien importante que entendamos esto? En el libro de los Levíticos muestra la presencia de Dios, en dónde se encuentra Dios. Asimismo, para que en el Antiguo Testamento, que existían los sacrificios y los holocaustos, el culto fue a mostrar que era la expiación, las ofrendas, las libaciones y el incienso, ¿sí? A través de la consagración del cuerpo y la sangre de animales, los cuales eran ofrecidos ante Dios para que ellos sirvieran como ofrenda para Dios, para que les quitaran los pecados a través del sacerdote. Con la llegada de Jesucristo, Él dice: ya no quiero sacrificios, sino misericordia. Por lo cual, en la actualidad son también tres cosas necesarias que le agradan a Dios. Uno es la oración, pero la oración sin acción no es nada. Asimismo, la alabanza.
oración y alabanza van juntas, pero también es necesario el culto. ¿Por qué es necesario el culto? Porque Jesucristo hizo un sacrificio de paz. Anteriormente habían 3 sacrificios en el libro de los Levíticos, en la ley: sacrificio por la culpa, sacrificio por el pecado y sacrificio por la paz. Jesucristo no podía ofrecer un sacrificio de culpa porque no tuvo culpa, no tuvo un sacrificio de pecado porque no tenía pecado, pero sí brindó un sacrificio de paz, el cual reunió a toda la humanidad con Dios. Por lo tanto, para nosotros agradar a Dios es necesario 3 cosas: la oración con acción, ¿sí?, la alabanza y el culto, con sacrificio, expiación, ofrendas, libación, incienso, a través de la consagración del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo lo dijo: conmemoren esto por siempre. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Jesucristo? Que lo sigan haciendo. No está diciendo deséchenlo, dijo conmemórenlo. Entonces, es aquí el momento donde nosotros vamos a encontrar dónde está la presencia de Dios. Y los invito al siguiente video. El libro de los Levíticos nos muestra dónde se encuentra la presencia de Dios. Asimismo, Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice el lugar en que se encuentra su Padre. Los invito, este es Jorge Carrasco, en busca de la verdad, estudios bíblicos.